Turno doble. El turno de noche en la morgue del Hospital San Gabriel siempre había sido silencioso. Tan silencioso que, después de unos meses, uno comenzaba a escuchar cosas que no estaban ahí, o eso pensaba Daniel cuando empezó a trabajar. La morgue estaba en el sótano del hospital. Un lugar frío, con paredes blancas que parecían más grises bajo la luz fluorescente. El olor a desinfectante era tan fuerte que se quedaba pegado en la garganta. Daniel solo tenía 3 tareas durante la noche: registrar los cuerpos que llegaban, guardarlos en los refrigeradores, vigilar que nadie entrara. Nada complicado, nada extraño, o eso decía el contrato. La primera noche fue tranquila. La segunda también. Pero en la tercera noche, mientras estaba llenando unos formularios, escuchó algo. Un golpe seco, un clonk. Daniel levantó la cabeza. El sonido venía de los refrigeradores. Debe ser el metal contrayéndose por el frío, murmuró para sí mismo. Intentó seguir escribiendo. Entonces volvió a sonar. Clonk. Esta vez más fuerte. Daniel caminó hacia los cajones metálicos donde guardaban los cuerpos. Cada uno tenía un número, el sonido parecía venir del cajón 17. Daniel miró el registro: cuerpo masculino, accidente automovilístico. Hora de ingreso, 10:41. Genial, susurró. Intentó ignorarlo y regresó al escritorio. Pasaron 10 minutos, luego, toc toc. Daniel se congeló, el sonido era claro, no era metal moviéndose, era alguien golpeando desde adentro. Su mente empezó a correr. Tal vez no estaba muerto. Tal vez fue un error. Daniel agarró la llave del cajón, se acercó. El aire de la morgue parecía más frío. Sus manos temblaban mientras giraba la llave. El cajón salió lentamente. El cadáver estaba cubierto con una sábana blanca. Daniel levantó la tela. El hombre tenía el rostro lleno de heridas, el pecho hundido, claramente muerto. Daniel soltó un suspiro. «Estás viendo cosas», dijo. Empujó el cajón. Pero antes de cerrarlo, el cadáver abrió los ojos. Daniel saltó hacia atrás. Los ojos del hombre estaban completamente negros. No tenían blanco, solo oscuridad. La boca del cadáver se movió lentamente y entonces habló con una voz húmeda. Rota. No soy el único que trajeron esta noche. Las luces de la morgue comenzaron a parpadear. Daniel giró lentamente. Los otros cajones comenzaron a golpear desde adentro, uno. Luego otro. Luego todos. Van. 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 Los números temblaban. El cadáver en la mesa comenzó a levantarse. Sus huesos crujían como si algo estuviera rompiéndolos desde dentro. Nos trajeron, pero algo vino con nosotros. Las luces se apagaron, oscuridad total. En el silencio, Daniel escuchó algo respirando detrás de él, una respiración profunda, pesada. Demasiado grande para ser humana, y una voz susurró en su oído: tú tampoco saldrás de aquí. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron la morgue abierta. Todo estaba normal, los cuerpos seguían en sus cajones excepto uno. El cajón 23 en el registro nuevo del turno nocturno aparecía escrito a mano: cuerpo masculino desconocido. Hora de ingreso, 3:17. El nombre del fallecido era Daniel. Último reporte. La carretera estatal 12 era conocida por ser tranquila durante el día, pero por la noche era otra historia. El oficial Alejandro Vargas llevaba 7 años trabajando para la policía del pequeño pueblo de San Rosario. Había visto accidentes, peleas, robos, pero nada realmente extraño. Hasta aquella noche, era cerca de las 2:13 de la madrugada cuando la radio del patrullero se activó con estática. Unidad 34, reporte de vehículo abandonado, carretera 12, kilómetro 47, la voz del despachador sonaba rara, como si estuviera hablando a través de un túnel. Aquí Unidad 34, voy en camino, respondió Vargas. La carretera estaba completamente oscura. No había casa cerca, ni luces, ni señal de teléfono, solo desierto. Cuando llegó al kilómetro 47 vio el auto. Un sedán negro, detenido a mitad de la carretera con las puertas abiertas. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie. Vargas bajó de la patrulla y alumbró con su linterna. «Hola. ¿Hay alguien aquí?» Silencio. El interior del coche estaba vacío.
excepto por algo extraño en el asiento trasero había tierra húmeda, como si alguien hubiera entrado cubierto de lodo. Vargas frunció el ceño. ¿Qué demonios? Entonces la radio volvió a sonar, pero esta vez no era el despachador, era su propia voz. Unidad 34, no bajes del vehículo. Vargas se quedó helado. La radio repitió, Unidad 34, si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. La voz era exactamente la suya. ¿Qué diablos es esto? En ese momento escuchó algo detrás de él. Un crujido en la arena. Giró lentamente la linterna hacia el desierto. Al principio no vio nada. Luego, algo se movió en una figura. Alta, demasiado alta, estaba parada a unos 30 metros. La linterna iluminó apenas su silueta. Parecía una persona, pero sus brazos eran demasiado largos y su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Vargas puso la mano en su arma. Policía. Identifíquese. La figura no respondió, pero empezó a caminar, lentamente arrastrando los pies por la tierra. La radio volvió a activarse. Unidad 34, si ves a alguien en el desierto, no lo mires a los ojos. La voz de Vargas temblaba. Porque eso no es una persona. El oficial tragó saliva. La figura ya estaba más cerca, a 20 metros. 15, entonces la linterna iluminó su rostro y Vargas entendió por qué el coche estaba abandonado. La cosa tenía rostro humano, pero estaba cosido, como si varias caras hubieran sido pegadas juntas. Sonreían. Toda la criatura levantó la cabeza lentamente y habló con decenas de voces al mismo tiempo. Oficial Vargas, la linterna cayó de su mano. Gracias por venir. La radio emitió un último mensaje. Unidad 34, oficial desaparecido. A la mañana siguiente encontraron la patrulla. Las luces seguían encendidas, la puerta abierta. La radio seguía transmitiendo un sonido repetitivo, una grabación distorsionada. La voz del oficial Vargas diciendo una y otra vez, no debí bajarme del vehículo, no debí bajarme del vehículo, no debí bajarme del vehículo. La llamada que nunca debió entrar. El turno de noche siempre era el más pesado en el centro de emergencias 911. A las 3 de la madrugada, el edificio estaba casi en silencio. Solo se escuchaban teclados, el zumbido de las computadoras y las voces de algunos operadores atendiendo llamadas. Luis Herrera, operador desde hacía 6 años, ya estaba acostumbrado a escuchar de todo: accidentes, peleas, gente asustada, niños llorando, pero esa noche ocurrió algo diferente, algo que no tenía explicación. Eran exactamente 3:17 de la mañana cuando su computadora mostró una llamada entrante. Número desconocido. Luis se acomodó el audífono y respondió con la misma voz profesional de siempre. 911, ¿cuál es su emergencia? Silencio, solo una respiración, lenta, pesada. Hola. ¿Puede escucharme?, preguntó Luis. La respiración continuaba, luego una voz susurró, muy débil. Ayúdeme. Luis comenzó a escribir el reporte. Claro, señor, ¿cuál es su ubicación? La voz tardó unos segundos en responder. No, lo sé. Luis frunció el ceño. Eso pasaba a veces cuando alguien estaba desorientado. ¿Puede describir dónde está? Silencio otra vez, luego la voz respondió, estoy en mi casa. Bien, ¿cuál es su dirección? La voz susurró algo que hizo que Luis dejara de escribir. La misma que la tuya. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Señor, esto es una línea de emergencias. Necesito que me diga dónde está. Entonces la voz comenzó a reír, pero no era una risa normal, sonaba como varias voces al mismo tiempo, como si más de una persona hablara dentro del teléfono. Luis, dijo la voz. Luis se quedó congelado, nunca había dicho su nombre. ¿Cómo sabe mi nombre? La respiración volvió, más cerca, más fuerte. ¿Por qué? Te estoy viendo. Luis giró lentamente la cabeza hacia la sala, decenas de operadores seguían trabajando, todo parecía normal. Esto no es gracioso, dijo Luis intentando mantener la calma.
La voz susurró otra vez. Mira, detrás de ti. Luis sintió que el corazón le latía en el cuello. Muy lentamente volteó hacia el pasillo oscuro detrás de su escritorio. No había nadie. No hay nadie aquí, dijo Luis. Entonces la computadora frente a él parpadeó, la pantalla cambió sola, la llamada seguía activa, pero ahora en el monitor apareció algo que no debería existir. Una cámara mostraba una habitación oscura. Luis miró con más atención. Era su propia casa, la sala, el sofá, la lámpara, todo. La voz volvió a hablar. ¿La reconoces? Luis comenzó a sudar. ¿Cómo? La cámara cambió, ahora mostraba el pasillo de su casa. Algo se movía en la oscuridad, una sombra, alta, delgada. La voz volvió a hablar. Estoy adentro. Luis colgó la llamada de inmediato, respiraba rápido. Debe ser una broma muy enferma, pero su computadora volvió a sonar. La misma llamada, número desconocido. Luis dudó, pero contestó. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz respondió inmediatamente, ahora sonaba más clara, más cerca. Ya estoy, detrás de ti. Luis se giró rápidamente hacia el pasillo. Nada, la sala seguía igual, pero en ese momento, todos los monitores del centro de llamadas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad. Solo la luz de emergencia roja iluminaba la sala y desde algún lugar del edificio, se escuchó un teléfono sonar, uno antiguo, un teléfono que no estaba conectado a ningún sistema. Luis escuchó pasos lentos arrastrándose por el pasillo y una voz que ya no venía del audífono, venía del fondo de la sala. Luis. A la mañana siguiente, el turno de día encontró el centro de llamadas vacío, las computadoras seguían encendidas. Las sillas en su lugar, todo normal, excepto por una cosa, la estación de Luis seguía con una llamada activa. Duración de llamada, 6:44:19 de la mañana, y en la grabación solo se escuchaba una respiración y una voz repitiendo una y otra vez, 911, ¿cuál es su emergencia? Cara de miedo. Muchas gracias por ver este video. Pueden dejar su comentario y dejar su like para próximos videos, y si les gustó, se pueden suscribir y activar la campana de notificaciones